El Partido Popular se prepara ya para las próximas elecciones. Feijóo ha decidido adelantar el Congreso Nacional casi 10 meses. Será este verano. Todo, dicen desde el PP, para estar listos ante el próximo ciclo electoral, que si nada cambia, comenzará con los comicios de Castilla y León. Buenas tardes. Siguen saliendo a la luz más mensajes que se intercambió en su día Pedro Sánchez con el ya exministro José Luis Ábalos. WhatsApps en los que se demuestra la buena sintonía entre ambos. Hoy se ha referido a este asunto el presidente de la Junta, que ha criticado la manera de tapar las voces discordantes en el seno del PSOE. Sí, Mañueco se ha mostrado crítico ante esos mensajes de Pedro Sánchez, ha acusado al PSOE de hipocresía y ha criticado la actitud del presidente del gobierno, asegurando que su liderazgo se basa en amedrentar y en eliminar al que piensa diferente. Nueva tregua en los aranceles con los que Trump tiene amedrentado a todo el planeta. Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo para reducirlos durante 90 días. Las tarifas que se habían impuesto entre ambos gigantes superaban el 100%, así que las bolsas vuelven a tomar aliento. Europa está muy pendiente de estas negociaciones por su relación comercial con China. Recordemos que el gigante asiático también aplica sanciones a productos europeos que no nos afectan directamente. Enseguida recordamos algunos. Y hoy, en el Día de la Fibromialgia, charlamos con una paciente que pone voz a lo que suele ser el calvario de todas las mujeres que lo padecen, porque les afecta sobre todo a ellas. El diagnóstico tarda en llegar y les cambia la vida. La espera es muy larga y mientras esperas todos esos años, tu enfermedad va avanzando. En el Bierzo sueltan unos pequeños insectos para luchar contra la avispilla del castaño, una especie invasora que lleva años en la comunidad y que afecta al 70% de esos árboles. Luego les contamos cómo se combate. Sigue la repoblación de quebrantahuesos en la Sierra de Gredos, en Ávila, un ave que está en peligro de extinción por culpa de la acción humana y que ahora se recupera. Hoy se han soltado 2 ejemplares más y ya van 11. Las administraciones de lotería en breve comenzarán a vender los décimos del sorteo extraordinario de Navidad, pero por ellos reciben menos comisión que por cualquier otro del resto del año. Dicen que es injusto y piden cambios. Enseguida les contamos su situación. Mañana suben las temperaturas, pero a cambio siguen las lluvias. Hay avisos activados por la tarde en el sur y en el este, donde puede haber incluso chubascos fuertes y tormentas. Nueva publicación de mensajes que se intercambiaron en su día Pedro Sánchez y Ábalos. Si este domingo el periódico El Mundo desvelaba los WhatsApps en los que el líder del PSOE intentaba acallar las críticas en el seno de su partido, hoy vemos cómo recuperó la confianza en su exministro, incluso después de que ya hubiera informaciones en las que se le relacionaba con fiestas y mujeres durante la pandemia. La segunda entrega de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos muestran los mensajes cruzados meses después de que el presidente del gobierno sacara a Ábalos del Ejecutivo en julio de 2021. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Gracias, presidente. Justo cuando se le empezaba a relacionar con fiestas privadas y mujeres durante la pandemia. Aunque José Luis Ábalos estaba fuera del gobierno y también de la Secretaría de Organización del partido, en los mensajes se confirma que su relación se mantenía. Presidente, en estos días en los que espero puedas descansar algo, te hago llegar unas breves reflexiones. José Luis, gracias por el mensaje. Ábalos vuelve a las listas del Partido Socialista en las elecciones de julio de 2023 y es reelegido diputado. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. He tenido una intensa campaña en mi provincia. Ha sido como volver, como me dice la gente, y ha sido grato. Siempre estoy a la orden. Tanto que le siguió asesorando mientras la Fiscalía trabajaba ya en la investigación del caso Koldo.
Mañueco valoraba este mediodía la entrada del Comité Ejecutivo Popular, esos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Se ha mostrado crítico, ha acusado al PSOE de hipocresía y ha criticado también el tono y el estilo de liderazgo de Pedro Sánchez, asegurando que no lo comparte y que se basa el estilo del presidente del Gobierno en amedrentar y en eliminar al disidente y aquel que piensa diferente. En la misma línea se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, asegurando que no comparte esa manera de gobernar de Pedro Sánchez y dirigiéndose hacia sus líderes autonómicos, asegurándoles que ellos no son ni petardos ni hipócritas, citando esos mensajes de Sánchez, sino que son compañeros. Lo importante en esto es analizar el contenido de los WhatsApps de Sánchez y la forma de ejercer el liderazgo y la forma de dirigir una formación política y de ejercer el poder, intentando amenazar, amedrentar, intentando eliminar al disidente, a la discrepancia. Yo en esa forma de política ni coincido ni comparto. Es verdaderamente lamentable, queridos amigos, hay más preocupación en Moncloa y Ferraz por los WhatsApps que por el apagón o el caos en Renfe, y eso no puede ser. La publicación de estos mensajes ha dejado reacciones contrarias. Desde el Partido Popular apuntan a que esta cercanía entre Sánchez y Ábalos demuestra que este conocía toda la trama y que entonces la tapó. Mientras PSOE y Gobierno insisten en el carácter privado de esta conversación y se muestran muy preocupados por este tipo de filtraciones al presidente del Gobierno, y los socios de investidura piden una investigación de lo ocurrido. El Partido Popular asegura que España no se merece el deterioro al que dice que la conduce la decadencia del Gobierno. Hay más preocupación en Moncloa y Ferraz por los WhatsApps que por el apagón o el caos en Renfe, y eso no puede ser. España no se merece un gobierno colapsado y un presidente en pánico. Lo que importa de verdad es la corrupción que rodea esos detalles. Vox afirma que lo peor de Sánchez está por llegar, mientras que desde Podemos... Y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo. Reclaman explicaciones al presidente del Gobierno, al que hoy hemos visto en la Ejecutiva Socialista. Ferraz y Moncloa comparten respuesta. Los mensajes son intrascendentes, pero es grave que se filtren. Porque atropellan el derecho a la privacidad de las comunicaciones. No tienen nada que ver con los procesos judiciales que se investigan. La vulneración del derecho del presidente del Gobierno. Agresión a la intimidad. Sumar sigue su estela. Es que espero que se investigue hasta el final el origen de esa filtración. El PSOE apunta a la posible responsabilidad de la UCO en la filtración de los mensajes, mientras que otras fuentes señalan al propio José Luis Ábalos. Pero la primera entrega de los mensajes se publicó ayer. En esos WhatsApps, Sánchez pedía a Ábalos que les pegara un toque a ellos, a los más discrepantes del PSOE. Y a los aludidos no les ha sorprendido. Es más, tanto Page como Lambán hoy aseguran que las tensiones existen y que han sufrido ese control incluso enfermizo, dicen, del presidente con sus varones. Esto es muy desagradable. A cualquiera le gusta llevarse bien con sus direcciones. Realmente desde el 2015 se abre una brecha muy considerable de fondo, que no está superada. Las reacciones del presidente eran iracundas. Yo no diría que me insultara, pero desde luego en el tono y en la desconsideración, desde luego eran absolutamente insuperables. Duro, ha sido muy duro. Y estoy jodida de leer esas transcripciones. Yo creo que la lealtad no significa uniformidad. Y el principal partido de la oposición se prepara ya para las elecciones. Hoy Feijóo ha confirmado los rumores. Adelanta el Congreso Nacional del PP al mes de julio. La cita estaba prevista para 2026 y en ella se renovarán equipos, pero también ideario. Dice el líder de los populares que sirve para estar listos ante el próximo ciclo electoral, que comenzaría con las autonómicas de Castilla y León, pero que se podría adelantar si Sánchez anticipa las elecciones. Por cierto, que Feijóo ha confirmado que se presentará a la reelección como presidente del PP. Los últimos meses son la muestra de la decadencia del gobierno.
Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados. Con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva. Por tanto, sí, vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Más noticias. Vox critica a la Junta de Castilla y León por alojar a menores migrantes no acompañados porque asegura que la capacidad de acogida de nuestra comunidad está sobrepasada. Lo ha dicho Ignacio Garriga desde Segovia, donde además ha vuelto a vincular inmigración con inseguridad y delincuencia. El hartazgo en torno a las políticas migratorias y la creciente inseguridad que no solo está afectando en Segovia, sino en toda la región. Quiero recordar que Castilla y León está por encima del 40% de su capacidad en poder albergar a menores extranjeros no acompañados, y parece que al Partido Popular eso le importa más bien nada. Ya es oficial, Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo para rebajar su tensión comercial. Después de varias reuniones de acercamiento, ambos países han pactado darse una tregua con sus aranceles. 由美方挑起的贸易战全球关注，对这场贸易战，中方的态度始终是十分明确的，也是一贯的，也就是中方不愿意打贸易战。 Será una tregua esa de 90 días, igual que con el resto de países. Por un lado, Estados Unidos rebaja los aranceles al gigante asiático del 145% al 30%. Es exactamente el mismo alivio que aplica China a Trump, con la diferencia de que en este caso las sanciones eran más bajas de antemano y ahora se quedan en el 10%. Desde aquí, desde España, el Gobierno celebra la noticia, aunque con cautela. Mano tendida a una negociación para la eliminación mutua, recíproca, de todo tipo de arancel y la restricción y la eliminación, restricción y eliminación de las barreras no tarifarias, pero evidentemente también, al mismo tiempo, firmeza absoluta en la defensa de nuestros intereses. Actualmente China también impone aranceles a productos europeos, aunque la relación entre ambas potencias ha mejorado tras el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, pero se mantienen vetos chinos a productos como la carne de porcino, que afecta especialmente a Castilla y León como primera productora de España. El gigante asiático puso en jaque esta carne al elevar los aranceles como respuesta a los que Europa impone a sus coches eléctricos y también a otros productos como el brandy. La mejor sintonía actual espera que ponga fin a esta amenaza. Y otro anuncio de hoy mismo. Trump reducirá entre un 30 y un 80% el precio de los medicamentos con receta en Estados Unidos. Su objetivo es aliviar a su país y que por tanto aumenten los costes en el resto del mundo. Recordemos que ya dijo que impondría aranceles a productos farmacéuticos que provengan de otros países. Y ojo, porque las exportaciones de medicamentos en Castilla y León aumentaron un 17% el año pasado. En Madrid, en la sectorial de Agricultura, el Ministerio ha aprobado hoy el reparto de 207 millones de euros para las comunidades autónomas. A Castilla y León le corresponden casi 31 millones. La inmensa mayoría irán destinados a programas de desarrollo rural. Los consejeros populares han acudido a esa cita con varias peticiones. Primero, las infraestructuras agrarias que vienen a reducir costes para los agricultores, empezando por el regadío, que está demostrado que es un factor de competitividad muy importante. En segundo lugar, la reducción de costes a través de las infraestructuras energéticas. Y en tercer lugar, la reducción de impuestos que se han venido incrementando en los últimos años hacia los agricultores y hacia los ganaderos. Pues en el sector agrario, la Unión de Campesinos ha vuelto a denunciar la bajada en los precios del cereal. Incluso se plantean nuevas movilizaciones. El tiempo está siendo favorable para los cultivos, pero aseguran que los costes dejan muy poquito margen ya para la rentabilidad.
Se ha sembrado menos cereal porque deja de ser rentable. Los costes de producción no paran de subir, mientras que los precios en lonja son similares a los de 2011. A esto se suma la importación de productos sin tasas ni aranceles. Desde UCCL, donde hablan de pérdidas de 20.000 euros en 100 hectáreas de cereal, reclaman cláusulas espejo, una ley de la cadena alimentaria fuerte que impida firmar contratos por debajo de los costes de producción y que las administraciones intervengan para garantizar la rentabilidad de un sector cada vez con menos relevo generacional. Unos precios ínfimos, ridículos, en los que no es rentable producir. Si no es rentable sembrar cereal, algo hay que hacer, porque yo lo he dicho más veces y el sector se está descapitalizando a marchas forzadas, por lo tanto nos estamos arruinando. Nuevo acuerdo el que se ha firmado hoy entre la Junta y la cooperativa zamorana Covadú, la mayor de toda la comunidad. Lo que pretenden es impulsar el papel de la mujer en el sector agroalimentario. Se dará más formación a los trabajadores para que apuesten por el empleo femenino en las áreas donde menos presencia tienen. Lo que ellas nos van demandando para poder hacerse cargo de sus propias explotaciones ganaderas, por ejemplo, para seguir accediendo a esos puestos de dirección en las distintas cooperativas, en las distintas explotaciones. Hoy se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, que afectaría hasta a 20.000 personas solo en Castilla y León, sobre todo a mujeres. Conocemos el caso de una de esas pacientes. Tardó casi 3 años en ponerle nombre a sus dolencias. Ahora, ya con un especialista al que acudir y una medicación específica, afronta el día a día dándole incluso la espalda a la enfermedad. A María Ángeles tardaron más de 3 años en diagnosticarle fibromialgia. El día que a mí me dijeron la enfermedad que tenía, lloraba y mi marido me decía, ¿por qué lloras? Digo, lloro de alegría, porque al final sé lo que tengo. Hasta ese momento pasó por la consulta de muchos especialistas. El problema es cuando te empiezan a decir que todo está en tu cabeza, que todo te lo inventas. Empiezas a ir a psicólogos, te empastillan y entonces es cuando realmente caes en esa depresión por haber tomado esos medicamentos, hasta que consigues llegar a un reumatólogo que es quien te lo diagnostica. Lo suyo ni era vagueza ni querer dejar de trabajar, era y es una enfermedad silenciosa que cambia por completo la manera de vivir. Es como que te estuvieran estirando los músculos, ¿sabes? Pinzando, te hace llorar de dolor. Antes tenía una actividad vertiginosa, la verdad, y lo que he hecho no es renunciar a la vida, es aprender a vivir con ello. Y a eso se dedica cada día, como el 4% de la población de Castilla y León que padece esta enfermedad. En Castilla y León son 12 los centros que imparten enfermería entre escuelas y facultades, y de esas aulas cada año salen más de 1.000 egresados. La sanidad cuenta en nuestra comunidad con casi 13.000 profesionales de esta disciplina. También hoy se celebra su día, el Día de la Enfermería. Obligatorio tener una enfermera en los centros sociosanitarios, y esa función que hacen las enfermeras de los centros sociosanitarios tiene que ser asumida por atención primaria, cargando aún más a la enfermera de atención primaria, que os va a ser muchísimo más trabajo, y lo tendrían que reforzar mucho para poder llegar a todas las residencias, porque igual un centro de salud puede tener a su cargo 10 residencias. Una investigación con sello palentino ha sido premiada. La ha llevado a cabo una pediatra del Hospital Río Carrión. Ella quería descubrir la relación que existe entre el uso del móvil o del ordenador y el sobrepeso en los adolescentes. No está estrechamente vinculado, pero sí influye. Las pantallas forman parte del día a día de los adolescentes y ahora se estudia si podría repercutir en su salud. Intentando buscar una asociación entre las horas de uso de tecnología, tanto con las tasas de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población, como con la afectación en las horas de sueño. Con cerca de 500 muestras a jóvenes de entre 12 y 14 años de Castilla y León, María José concluye en este estudio que con estas variables la asociación directa no existe. Probablemente sea porque influyen muchas más cosas, tanto en la obesidad y el sobrepeso, como
por otro lado en la afectación de horas de sueño. Pero sí puede tener impacto en otros factores. Son horas que no están relacionándose con otros niños, que no están jugando, que no se relacionan con su familia. Entonces es importante valorar qué impacto va a tener eso o no en el desarrollo psicosocial, físico de los adolescentes y de los niños. La investigación no es concluyente, pero sí da pistas del hábito de los adolescentes. La media de uso de tecnología entre días de diarios es de 4 horas y en fin de semana de 8, lo cual nos parece un dato bastante alarmante. Ahora pretenden extender este estudio a otros ámbitos como el de la salud mental. Más imágenes en la Sierra de Gredos. Hay 2 nuevos quebrantahuesos, aves que están en peligro de extinción y que ahora quieren repoblar en esa zona. Ya se han soltado 11 allí. El Parque Regional de la Sierra de Gredos cuenta con 2 nuevos ejemplares del quebrantahuesos. Se trata de un ave que consta en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción. Ambos ejemplares, el macho y la hembra, han sido traídos desde el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido y comienza ahora su periodo de adaptación al entorno. A partir de ahora serán analizados a través de una baliza de seguimiento sus movimientos para garantizar una mayor preservación, supervivencia del animal y conservación en esta Sierra de Gredos. Ya son 11 los ejemplares de quebrantahuesos que se han soltado en el Parque Regional de la Sierra de Gredos. Un programa LIFE que dirige la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y que pretende hasta el año 27 que podamos fijar una población de hasta 20 ejemplares, entre 15 y 20 ejemplares en esta tierra. Desarrollado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y con el apoyo de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Aragón, se trabaja, aseguran, en la conservación de estos ejemplares en el entorno natural. Son los agentes de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, del GREIM, junto con nuestros APNs, los que se encargan de coger estos huevos. Estos huevos son llevados a un centro en Zaragoza, donde son tratados por la Fundación Quebrantahuesos de una manera pionera a nivel mundial. Son criados en cautividad. Tras 90 días son desplazados a la sierra, donde pasan un mes adaptándose al entorno, ya con una baliza satelital instalada en su cuerpo. Trata de reflotar una población que el hombre extinguió. Es un proyecto complejo porque lo primero que tenemos que hacer es acreditar que las causas que provocaron la extinción se han solucionado. Estos 2 ejemplares de quebrantahuesos ya están en su nuevo hogar, donde se sumarán 2 más próximamente. Tienen que combatir a la avispilla del castaño, una especie invasora que lleva años en la comunidad. La plaga afecta al 70% de los castaños de la comarca berciana y es necesario soltar a un parásito que lucha contra esa avispilla. El Bierzo se prepara ya para combatir la plaga de la avispilla del castaño, un problema que afecta a más del 70% de la producción de este árbol. La castaña es una actividad económica importante en la comarca que cuenta con 18.000 hectáreas. La plaga ya va a quedar con nosotros en el Bierzo, ¿no? Siempre vamos a ver presencia de avispilla en la comarca. Lo que estamos intentando es llegar a un equilibrio, o sea, que esa presencia no cause un daño económico, sobre todo a nuestros árboles. Vamos por un camino. Estas dosis más o menos calculamos que pueden ser las dosis que este año se podrían necesitar en el Bierzo, pero luego habrá que ir viéndolo año a año. Se destinan en total 450 dosis de Torimus sinensis para reducir los daños en este árbol. La Diputación de León subvenciona esta suelta con 300.000 euros. No podemos bajar la guardia. Países como Francia, Italia, otros países fuertes en castañicultura lo están haciendo y están demostrando que hay que seguir un periodo de tiempo, seguir soltando Torimus. La avispilla es originaria de China y llegó a Castilla y León en 2015, al Bierzo en 2017. Las administraciones empezaron a trabajar en la comarca en 2018 y a día de hoy se ha conseguido una recuperación. Sin embargo, todavía hay zonas en las que hay una alta presencia de esta plaga. Comienza otra semana en la que la primavera brilla más bien por su ausencia. Lluvias, tormentas, temperaturas más bajas de lo habitual. Nos preguntamos cuándo llegará el tiempo propio del mes de mayo. Sergio Hernández. La verdad es que la inestabilidad se resiste a abandonarnos. Seguiremos con precipitaciones durante buena parte de esta semana. Si nos fijamos, hasta el jueves seguirán dominando las tormentas y esa inestabilidad atmosférica que tenemos será precisamente a partir de este día, el jueves 15, cuando el tiempo comience a mejorar de manera más notable y se vayan abriendo claros en el cielo y también subirán las temperaturas. Y en otro orden de cosas, esta próxima noche es la luna llena
de las flores, la que tenemos en este mes de mayo, y si miramos la predicción de nubosidad para estas próximas horas que tenemos por delante, va a estar bastante complicado verla porque tendremos mucha nubosidad en el cielo, tan solo en puntos del noroeste y quizá también en zonas aisladas del sur podremos disfrutar de esta luna la próxima noche. El Papa León XIV ha tenido hoy su primer encuentro con los medios de comunicación. Ha sido en una audiencia multitudinaria donde ha pedido la liberación de los periodistas que están presos por contar la verdad. También ha apelado a una comunicación sin agresividad y ha asegurado que desarmar el planeta pasa primero por desarmar las palabras. Permítanme mostrar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar y contar la verdad. Con estas palabras, también pedir la liberación de estos periodistas encarcelados. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. No será hasta inicios del mes de julio cuando se comiencen a vender los décimos del sorteo extraordinario de Navidad. Los loteros reclaman que la comisión de venta sea la misma que la del resto de sorteos del año. Es del 4,5% y piden que se equipare al 6%. El de Navidad es uno de los sorteos que más trabajo les supone durante meses, con viajes y con la necesidad de contratar más empleados, y por ello dicen que están viviendo una situación injusta. 4 millones. Aún faltan meses para que escuchemos este sonido, pero para las administraciones de loterías supone un trabajo de prácticamente todo el año. En el mes de febrero ya empezamos a pedir los números para la Navidad. Sin embargo, al año hay 103 sorteos de Lotería Nacional y en todos ellos reciben una comisión del 6% por la venta, salvo en este, que es del 4,5%. Pedimos que no es justo porque es además el sorteo que también es el que más se vende, pero también es el que más trabajo da, en el que hay que contratar personal, hay que poner medios, hay que hacer viajes a empresas, a bares, asociaciones, a llevar lotería. A inicios del mes de julio comenzará la venta de estos décimos y aseguran que son 6 meses de duro trabajo y por ello dicen que esta situación es injusta. Loterías tiene un beneficio anual de más de 2.100 millones de euros. Entonces estamos pidiendo únicamente 59 millones para equiparar esa comisión al resto de sorteos del año. La decisión depende de la Sociedad de Lotería y de Patrimonio, que son los que fijan las reglas. Queremos también una subida de precio para que también el premio sea mayor. Porque con el paso de los años y la subida del resto de precios, los premios han perdido la magnitud que tenían en el pasado. Y vean esto, porque la Universidad de León ha adquirido un equipo fotográfico que permite descubrir lo que esconden las obras de arte. Es como una radiografía de la historia de cada cuadro. Esa máquina es capaz de revelar detalles que el ojo humano jamás podría ver, como los trazos que utilizó el artista previamente o si empleó un lienzo que ya estaba pintado. Las letras, las artes también casan con la tecnología. Prueba de ello es este equipo pionero en una universidad española. Lo ha adquirido la de León y permite valorar el estado de conservación de una obra, obtener una mejor definición, una mayor fidelidad del color y descubrir ciertos detalles que el paso del tiempo ocultó y que no se ven a simple vista. Las primeras líneas que trazan los pintores y que después, de alguna forma, dejan ocultas, los arrepentimientos de eso, esto ya no me gusta, esto sí. Entonces nosotros con los ojos eso no lo podemos ver, pero con este equipo vamos a poder verlo. Por ejemplo, esta obra cedida por la Universidad de Valencia no siempre fue así. La tecnología infrarroja nos permite descubrir que el lienzo fue reutilizado. Murillo, Goya, esta práctica era habitual en la época. Permite 151 megapíxeles frente a los 36 de una cámara profesional, pero aún más importante es la fidelidad en la representación del color. También la luz ultravioleta ofrece detalles ocultos como repintes o el envejecimiento de los barnices, una tecnología que también permite digitalizar obras de gran formato o pintura mural, utilizar la tecnología del presente para descubrir lo que la pintura escondió en el pasado.
Una treintena de viñetas dedicadas a la Guardia Civil, publicadas en ABC y reunidas ahora en una exposición. Que más que una exposición de humor gráfico, es una exposición de homenaje al Instituto Armado, y son viñetas que lo que intentan es reflejar ese cariño con el que la gente ve el trabajo de estos servidores públicos que con pocos medios, a veces malentendidos, malinterpretados, pues dan un servicio a la sociedad impagable. Las clásicas ratas de Chema Nieto recorren a lo largo de estos pasillos los hitos más importantes de los últimos 13 años en España. La derrota de ETA, los sucesos de Cataluña y acaba en la Dana. La primera viñeta que publiqué cuando la Dana de Valencia era un guardia que iba con el agua por la cintura a socorrer a una mujer en un coche, y el dibujo representa cómo el agua se remansa detrás de él y forma la silueta del mapa de España. La muestra, bajo el título Guarda Fiel de España entera, viajará por distintos pueblos de la provincia de Valladolid. Que esté en el mundo rural, pues es una satisfacción añadida, claro. La exposición forma parte de los actos que se han organizado en el 181 aniversario de la Guardia Civil.